a el arca del testimonio. Muy bien. Introducción. Título. Hay una gran mística y hay una gran... sobre el arca del testimonio. Hicieron hasta una película sobre eso, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo se llama la película? Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones. Cazadores del arca perdida. Y creo que si el tipo que encontraba el arca como que lo aniquilaba a Raimundo y todo el mundo. ¿Sí o no? Bueno, el arca del testimonio. ¿Sí o no? Vamos a leerlo entonces. Vamos a empezar con este texto. Shemot 25:10, Éxodo 25:10. Shemot 25:10. Shemot 20, vamos a leer el 9, por favor. Gracias, Shemot. $25.9. Conforme a todo lo que yo te muestre, Sí, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. conforme al diseño. O sea que el diseño se le fue mostrado a Moshe Rabino, ¿sí o no? ¿Cuál diseño? El del tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? En el que entró Yeshua HaMashiach. Porque dice Hebreos que él no entró en un tabernáculo hecho de ¿qué? De manos humanas. Sino que entró en el tabernáculo verdadero, según ahí es donde cambia el sacerdocio, ¿cierto? Ahí cambia el sacerdocio a Melquisedec. Estábamos bajo un sacerdocio que era perecedero, débil, por toda la parafernalia que se hacía, y se entra al sacerdote arriba, al original, el sacerdocio según Melquisedec. ¿Sí o no? Y ahí dice, haz conforme al modelo que yo te muestro. El modelo. Dice Hebreos que Yeshua HaMashiach no entró en un tabernáculo hecho de manos humanas. Hebreos. ¿Qué dice? Hebreos 8:2. Hebreos 8:1 y 2. Hebreos 8:1 y 2. Léenos, Jessica, por favor. Ahora bien, el Sí. punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Sí, el cual, perdón, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero... despacio. Ministro del santuario. Tenemos un sumo sacerdote, sumo, no sacerdote. Él es el sumo sacerdote, no sacerdote. Él no es, yo no sé si te acuerdas cuando leímos el libro de Hebreos, que yo expliqué que una cosa era ser sacerdote según el orden de Melquisedec y que él era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote, porque tenemos un sumo sacerdote, dice del trono de majestad, ministro del santuario y de aquel, perdón. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tenemos tal sumo sacerdote. Si nosotros somos sacerdotes, obviamente tenemos que tener ¿qué? Un sumo sacerdote. ¿Nosotros somos sacerdotes? ¿Qué opinan? Nosotros somos sacerdotes. ¿Según qué? El orden de Melquisedec. Por eso nosotros entendemos Torah. ¿Por qué la mayoría del cristianismo no entiende la Torah? Porque ellos siguen metidos en su sacerdocio levita. Estoy hablando espiritualmente. Nosotros entendemos fácil la Torah porque el sacerdocio según Melquisedec nos revela la Torah escrita en nuestros corazones y no en el libro. Entonces dice, mira, Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y ¿qué cosa? De aquel verdadero, o sea que el otro era falso, y de aquel verdadero
tabernáculo verdadero. O sea que lo que hizo aquí Moshe Rabino, ¿qué era? Una réplica. Ese era el verdadero, el que hizo Moshe Rabino y que nuestros padres rastrearon en el desierto, ¿qué era? Una réplica. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó, ¿quién? El Adón. Y no quién, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Lo que está diciendo es que Yeshua no era sacerdote aquí en la tierra. Por eso dice, ni él sería sacerdote, porque aún aquí existirían los sacerdotes. Y hay una cosita rondando, que es cuando entremos a ver un tema que vamos a ver sobre, que no lo vimos ahorita, que estamos leyendo el libro de Lucas. Yo confundo Gilel con Leví. Y es, ¿cómo es que a Yohanan Hamadbil, si ustedes lo leyeron, se acuerdan que lo leímos aquí el Shabbat, a él no se le dice que él sea profeta? ¿Se acuerdan lo que leímos en el texto? ¿Qué dice el texto? Más que profeta. Él no era profeta, más que profeta, dice el texto. Más. ¿Sí? Más que profeta. Eso me lleva a mí a otra cosa. Porque lo único que puede ser por encima del profeta que hay, que es el sacerdote. Usted podría ser profeta, Isaías, Isayahu, Yerimahu, cualquiera de esos, pero usted no tenía lugar al lugar santísimo. Podía ser el vidente más propio, de hecho, Isaías. Pero Ezequiel sí era Pero porque lo profeta. traía del padre, ¿cierto? Del papá de él, ¿cierto? Sí. Discúlpame, O sea, porque él tenía esa descendencia del papá, ¿sí? Sacerdote. ¿de quién habla? ¿De Yeshua? No, Juan Bautista. Ah, sí, correcto. Zacarías era el profeta. De Zacarías. Pero ocultamente me está diciendo que Juan Bautista era más que un profeta. Y él era sacerdote. Tú tienes la razón, ¿cierto? Por genealogía y por genética vendría a ser sacerdote. Pero Yeshua está diciendo que él es más que profeta y más que ese tipo de sacerdote. ¿Él era qué? No. Él fue el que abrió el camino al sacerdocio de Melquisedec. Al sumo sacerdote. A la pronunciación del sumo sacerdote, llamado Yeshua HaMashiach. Él es el que abre el camino. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes normales en el tabernáculo? No oficiaban en las partes básicas. Pero era el camino, digamos. Eso. El sacerdote normal, ahora sí me están haciendo entender, sí. El sacerdote normal lo que hacía era preparar el camino para que el mancito duro se nos metiera ¿qué? Al lugar santísimo. ¿Qué es lo que hizo Yohanan Hamadbil? Preparar el camino, que eso es lo que dice Malaquías. ¿Para que qué? Para que el sumo sacerdote entrara en los cielos. Por eso le dice, este es más que profeta. A mí me parece eso tremendo. Lo de Juan Bautista es una ocultísima de grado 5 violenta. Créanme. Bueno, entonces, no hecho en un tabernáculo de manos humanas, sino un tabernáculo hecho por quien mismo hizo el tabernáculo. ¿Quién mismo? Dice que el Adón. El Señor. ¿Sí o no? Y Moshe dice, y la palabra clave ahí que verdadero. No es que el otro fuera falso. No, el verdadero tabernáculo. Dime. El verdadero tabernáculo. Continuemos. Vayamos entonces. ¿A Éxodo? Sí, por favor. De lo que su merced estaba leyendo. Éxodo 25:10. Vale. Dice, harán también un arca de madera de acacia,
No, léelo otra vez rápido y si entramos en duda. Conforma todo lo que yo te muestre, el Sí. diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Entonces, un momentico. ¿Cuánto es un codo? 45 centímetros, creo. ¿Tú no tienes en las Biblias católicas? Aquí dice. ¿Cómo? 45 centímetros. Entonces, ¿cuánto Es un era? codo. ¿Cuánto era? ¿Las medidas del arca? 2 codos y medio. 115 centímetros. No, hice 2 codos y medio, ¿no? Por eso, ¿cuánto sumaría? 22.5. No, 2 codos y medio. Por eso sería el 90 y más 22.5. 115. 112.5. ¿Sí o no? 112.5. Ah, 112. No. 112.5, sí. Sí. Bueno, Sí. me dicen la media mejor. ¿Cómo así? La Las media. medidas que Ah, están ya. ahí. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio. Sí, 2 codos y medio. Su anchura de codo y medio. Esto es 22.5. De codo y medio. Sí. ¿Cuánto es cuánto dijimos que era esto? 112. Punto 5. El otro es 45. Codo y medio. Repito. 67.5. Repito. Harán también un arca de madera de acacia cuya Sí. longitud será de 2 codos y medio. Listo. Su anchura de codo y medio. Su anchura, De codo y medio. 45 y 22, 67.5. Listo. Codo y medio. Y su altura de codo y medio. Y su altura, 67.5. 67. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Centímetros, ¿no? Centímetros. O sea, 112 centímetros es un metro, no es muy grande. Eso no es muy grande. No, un metro, un cofre es un metro. ¿Sí o no? 67.5, 67.5. Esto es lo que mide el cofre, ¿sí o no? Listo, vale. Esto lleva unas patas, más adelante vamos a ver lo que lleva unas patas. Continúo. Por favor. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. La cubrirás. De oro puro por dentro y por fuera. ¿Y por qué primero dice que por dentro y luego por fuera, y no al contrario? La cubrirás. De oro por... Léelo otra vez. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Sí. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Bueno, ¿en qué madera se hace? Acacia. ¿Qué es la acacia? ¿Qué es la madera de acacia? Aquí lo vimos una vez hace años. ¿Cómo llaman? ¿En Nueva Zelanda? No, en Australia la utilizan como rompefuego. O sea, rompefuego es para que el fuego, esa madera no la consume así como tan mamey. Esa es la definición de la madera de acacia. Listo. No, y realmente es la madera que más resiste la intemperie. Es la acacia. ¿Sí? Dice, la revestirás por dentro y por fuera. Pero ¿por qué primero por dentro y luego por fuera? ¿Y por qué en oro? Le dice que le hará una cornisa alrededor. ¿Cómo es la cornisa? ¿Qué es una cornisa? Que además es sencilla, ¿no? Que es diferente a la cornisa que tiene La mesa. la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué es una cornisa? ¿Qué es una cornisa? Es algo que está alrededor. Supuestamente es un labrado, llamémoslo así. O sea, como una decoración. Al costado, Doble. al costado. Una cornisa. Y eso tiene un sentido enorme. Porque la mesa de los panes de la proposición tiene 2 cornisas. Y una más alta que la otra. Es así. Y eso tiene su misterio. Todo tiene su misterio. Esto es Torah. Aquí Sí. ponen no lo ponen como ¿qué? Eso aquí en el hebreo aparece es amatín, que sería lo que se dicen ahí codos. Y aquí dice que ese amatín o amá, codo, es de 48 o 60 centímetros. Tampoco nos dan una. No dan una medida. Ok, vale. Si no es que la medida, por ejemplo, la EFA no se sabe si es cierta cuántos gramos puede llegar a ser. Es una aproximación. Listo, entonces la cornisa va alrededor. ¿La cornisa en qué va hecha? Oro. Pieza diferente, ¿no? Ellos lo escriben como una guarda de oro. Vale. Vamos a ver entonces una de tiene lo mismo de alto, ancho, pero casi 1.5 más que estas dos medidas. Tiene una cornisa de oro. ¿Qué más tiene?
bañada en oro, primero por dentro y luego por fuera. Ahí se las dejo de tarea porque primero por dentro y luego por fuera. Madera de acacia, listo, no hay lío con eso. Sí, 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. o sea que aquí va un anillo, ¿correcto? El nombre de esa arca en hebreo es Aarón. Sí, Aarón Beit Shair, creo que se llama, Beit Shair. Pero esos anillos hay como... O sea, no, esquinas. sí, o sea, Beachu Aarón. sí. Sí, esos son fundidos. ¿Dice fundidos? Sí. Sí. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Sí. ¿Tú dices que esquina que puede ser aquí arriba? Bueno, Arriba, sí, pues yo entiendo esquina, o abajo, pero abajo el peso quedaría como más. bueno. Creo que sí está distribuido. Listo, anillos. ¿Sí? Mm. 13. Harás. Fundidos en oro. Sí. 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ellas. No, léelo bien porque hay otro misterio enorme. Leo. 13. Harás unas varas de madera de acacia, Listo. las cuales cubrirás de oro. Cubrirás de oro. Y meterán las varas por los anillos a los lados del arca Ni para llevar el arca con ellas. para llevar el arca Con ellas. con ellas. Ese es un mandato. Para llevar el arca. O sea, no hay otra forma de llevarla. ¿Sí o no? No hay otra forma. No es en carretilla, en tractomula, no. Tienen que moverse así o sí. Eso es un mandato. Se colocaron las varas, porque las varas tienen una profundidad, léelo y verá. Y meterán las varas por los anillos Sí. a los lados del arca para Sí. llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Oigan, esas varas no se quitan. No se quitan. Ya ven. Esas varas. Y bueno, aquí sería como la perspectiva, ¿no? Algo así. No se quitan. No se pueden quitar. Sí. 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Eso sí. 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio. Espera, despacio anterior. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Bueno, ¿qué dice la Torá, Gonzalo mío? Dice, y dentro del arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Y yo te daré las tablas del testimonio que yo te las pondrás dentro del arca. Listo. Las pondrás dentro del arca. O sea, las tablas. Yo creo que son unas tablas, el testimonio. Sí. 17. Y pondrás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. O sea, de 2 codos, lo mismo que aquí, ¿sí o no? Sí. Esa es una parte, eso es. O sea, esto hasta aquí está hueco, ¿sí o no? Aquí, esto está hueco, ¿sí o no? Primero oro por dentro y por fuera. Luego dice que le harás una ¿qué? ¿Cornisa? Una cornisa. Listo. ¿Qué más hará después? Los anillos. Los anillos. Ese es el orden. ¿Sí? No puedo hacer primero la cornisa, luego los anillos, luego los palos. No. Ese es el orden. O sea, los colombianos hubiéramos hecho eso, yo lo hubiera hecho eso. Pero como el creador entiende que soy colombiano, dice, ese es el orden, ¿vale? Listo. Ahí nos va en el orden. Primero la medida que nos da primero, ¿cuál es? ¿La del largo o el ancho? Esta es la primera medida que nos da. ¿Sí o no? La segunda medida que nos da es esta. La tercera medida que nos da es esta. ¿Cuál es la longitud? Sí, esta. Primero luego nos da esta medida y luego nos da esta medida. ¿Sí o no? Luego nos dice los anillos. Luego, o las varas. La Los cornisa,
Los anillos. No, las varas, la cornisa de que he puesto. La En cornisa la segunda. segunda. Listo, la cornisa. Y luego van Los anillos. los anillos. Y luego la vara. Acuérdense del orden siempre. ¿No? Tin, ¿sí o no? Tin, 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 cornisa, luego anillos, luego palos. Toca aprenderlo tal y como dice la Torah. ¿Sí? Entonces, bañado por dentro, luego por fuera. Luego dice que después de que yo hago todo esto, tengo algo que es base, esencia de esto. ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿Cómo se llama la tapa de eso? Propiciatorio. Caporet. ¿Cómo se llama en hebreo? Caporet. El caporet. ¿Y esa es la raíz de qué? ¿De qué palabra? Capor. Genial. ¿Y qué significa el caporet? Tapa. ¿Cómo? Tapa. ¿Y qué otra cosa da como raíz? Cubierta. Cubierta. Listo. Que hay algo interesante ahí. Dice, y harás un propiciatorio Sí. de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio. Dame, ¿ese paso cuál es? El 17. Lee el 17 aquí, por favor. Haz también una cubierta de oro puro. Su longitud deberá ser de 2,5 codos y su ancho de codo de 1,5 codo. Sí. Haz 2 querubines de oro. Listo. Así, ese es otro paso. Sí, ese es el 18. Listo. Entonces, ¿cómo dice ese? Y harás un propiciatorio de oro fino, Mm. cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Vale. ¿Sí, no? Sí. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Bueno, vamos a leer eso de una pieza aquí. Lee. Haz también una cubierta de oro puro. Sí. Su longitud deberá ser de 2,5 codos O sea que esa tapa queda encima o queda adentro. encima. Ajustada. ¿Cómo queda la tapa? Tiene las mismas Te medidas. dan más medidas. Por lo tanto queda que Ni le sobra ni encima. más. Encima. Queda a perfil. Preciso. O sea, no encaja a fuerza. Queda ahí preciso. Vale. Y su ancho de codo y medio. Haz 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos de la cubierta. Haz un querubín en un extremo sobre uno de los lados y el otro querubín en el otro extremo sobre el otro lado. La cubierta y los querubines dispuestos a ambos lados deberán ser de una sola pieza. ¿Eso qué quería decir? Que la tapa y el ángel estaban unidos, o sea, era una sola pieza. Yo lo entiendo así. Yo también lo entiendo. ¿Sí o no? O sea, O sea, no fue que hicieron el ángel aparte y se lo pegaron. Correcto. Sino que era toda la misma pieza. Toda la misma No pieza. comieron todo. Dice que Una sola pieza. A martillo. dicen que los estos sí, los querubines sí, la tapa no. Pero si O sea, tuvo que haber sido un método, no lo conozco, no lo sé, donde la pieza fundida, pudo haber sido fundida, pero quedaba sobrante y con eso hacían los dos o sea, lo definían. digamos. querubines, correcto, los definían. Lo que hace es cosa seria, Y en esa época. porque se imaginan, porque la orden es que los querubines son hechos a martillo, pero la tapa no. ¿Sí o no? ¿Me hice entender? Bueno, y esa tapa es de oro cubierta, pero haz una tapa, haz también una cubierta de oro puro. O sea, ese sí no es de acacia, eso es macizo. Eso es macizo, oro. O sea, eso es puro oro. Eso no era una madera recubierta, no, sino una lámina. ¿Y sabe qué no nos da la Torah? ¿Qué nos da? El grosor. ¿Y por qué no nos lo da? ¿Se acuerda que hace poco vimos también una cosa en una pieza del tabernáculo? Dijimos, no se nos da a definición, porque si no, ¿qué hubiera pasado? ¿Se acuerda que hay algo que nos define muy bien? Es el perfume que se echa en el altar del incienso. No, ¿sí pero o no? estamos hablando era de la menorá. A eso, por eso, le estoy diciendo, que algo concreto que nos da lo del perfume. Y ese perfume que hicieron, como dicen por ahí en China, lo han chimbeado.
Sí, lo han hecho. Ay, porque está concreto. ¿Sí? Pero la menorá tiene unos primores, o sea, tiene unas rosas que hacer eso es, o sea, no sabemos la técnica. No sabemos la estrategia en que hacen esas rosas, y digo, perfecto, porque el Eterno sabe que solamente había un modelo, una forma, había una sola menorá. ¿Sí me van a entender? Una sola menorá. Y en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de unas medidas, por ejemplo, si hubiera sido recta, pues no se nos menciona qué cosa. ¿Se acuerdan lo que dije? Los ángulos. ¿Qué tal varita va a tal ángulo? Porque usted sabe que la Torah no deja ninguna cosa al azar. No sabemos si es así, no sabemos esta elipse. ¿Sí me entiende? Sí. Toca echarle integral a la vaina para saber la inclinación y el área y todo eso. Por lo tanto es un misterio. Y mejor que sea un misterio. Porque si no, ¿qué hace? Ya estuviéramos vendiendo aquí una. No, mentiras. Ya la venden. Sí, no, la venden, ¿sí? No es verdad, es mentira. Sí, claro, la venden. Y aquí sale otro misterio. Si ustedes se dieron cuenta, no se nos da el espesor, el grosor de la tapa. Sí, porque usted puede sacar el área cuadrada de esas medidas, pero así. Sí, no se sabe. Necesitamos. Sí. Entonces no se nos da el grosor, y eso es un misterio. Sigue, por favor. Harás también 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Eso nada más que estamos hablando es una técnica tenaz, porque para usted hacer fundir la lámina y dejar un restante para hacer los querubines a martillo, porque la orden es que los querubines sí sean hechos a martillo. ¿Y qué medida los querubines? Sí, sí, especifica. ¿De 1 metro? ¿2? ¿5? Sí. ¿15? De 2 centímetros. Por lo Ese tanto, no tiene ni una medida. ahora, por lo tanto, veamos esto, que en el templo Mizcán, que están las... Para tallar el oro. Sí, tal vez, no sé qué técnica, alguien nos habló que hay una técnica que leyó, ¿quién fue? Alguien aquí en el grupo nos dijo, no, es que fue una técnica, no sé qué, hecha por los egipcios, que tal, Sí, no los sé egipcios qué. sí se deben enterrar el oro porque ellos tienen piezas de oro. Sí, no se tocaría a un alfebre, un man que sea parte de oro, cómo se podría dominar ese cuento. Lo que no se nos da es, ahora, lo tenaz es que los dos querubines iban a quedar prácticamente como símiles, porque uno cree que uno sea grande y otro sea enano, ¿no? Pues como en las alas como entrecruzan, ¿cómo? Sí. Ahora, lo que quiere decir eso, que en el Mizcán, en el templo, esos utensilios que hacen o que van a hacer los judíos no tienen nada que ver con estos. ¿Sí me van a entender? Sí, claro. Porque no hay nada más la cornisa no sabemos, la altura de esta cornisa no la sabemos tampoco, ni el espesor. Sabemos lo ancho, pero no sabemos la pieza de madera, ¿cierto? ¿Cuánto va a tener de ancho? Sí. ¿En qué íbamos? Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Sí. De una pieza con el propiciatorio harás De querubines. una pieza. O sea, tiene que ser tal cual unido a la lámina de oro. Con el propiciatorio harás querubines en sus dos extremos. 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Entonces de pronto serán grandes. Dice, cubriendo con sus alas. El propiciatorio. O sea, a nosotros nos han enseñado, yo no sé cómo está ahí el diseño. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser. Es que también queda un tiro al aire porque qué tan grande tienen las alas los querubines. Pues por eso. No, pero dice algo, que cubra el propiciatorio. Esa es la esencia de las alas, que cubra. Sí, pero como puede ser un ser de ese tamaño, puede tener unas alas enormes. Como puede ser un ser No, grande con alas grandes. y mire, por ejemplo, que a nosotros nos han enseñado generalmente esto, que las alas van así, entrecruzadas. ¿No? Pues así yo lo hice. Entonces aquí dice es que las alas, y hasta ahora cubran el propiciatorio. ¿Cómo dice ahí el paso, perdón? Dice, los querubines deberán estar con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta. Las caras de los querubines deberán estar dispuestas mirándose mutuamente, y las caras de los querubines deberán estar orientadas hacia la cubierta.
O sea, orientadas en la cubierta. O sea, tienen que estar, ¿qué? Mirando hacia abajo. ¿Y cómo se van a mirar mutuamente si están mirando hacia abajo? No estoy hablando de ello. No tiene sentido. O sea, lo que se dice es que coloquen frente a frente. No que coloque la cabeza uno aquí y el otro acá. Deben mirándose mutuamente. O sea, que queden así. O sea, porque puede ser un querubín en la tapa, ¿sí? Esa es la tapa, ¿sí o no? Y un querubín aquí y otro querubín aquí. No, tiene que quedar de frente, ¿sí o no? Pero mirando hacia abajo. Mirándose mutuamente. De cara. ¿Cómo? Se está mal. Pero es que es las patas, ¿no? Cuando hacen el- Bueno, ahora hay un gran misterio. Pero es que eso lo cambian. Cuando hacen el templo cambian la tapa. Y ponen los ángeles parados. Sí, lo ponen los ángeles. Ahora, ese diseño, Esto lo hizo Salomón. sí, ese diseño lo hizo más que todo Salomón. Porque el que está en los cielos es tal cual como se lo dieron a Moshe. O sea, como le dieron a Moshe lo que está en los cielos. O sea, que la tapa original que salía. Entonces, ¿cómo es que dice la versión de los famosos querubines? ¿Cómo están las alas aquí? Discúlpame. Las alas, que ese es un misterio. No, por lo que dice hacia arriba. Pues yo leí que yo escuché que usted dijo hacia arriba. Sí, y ya. Vuelvo a leer lo de los querubines. Dice: y los querubines extenderán por encima las alas, Sí, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. léenlo aquí. Porque es que si van hacia arriba, no cubren la tapa. ¿Sí en el diseño? Y así yo lo hice. Y si tú miras la Torah, dices que tiene que cubrir ¿qué cosa? El propiciatorio. Entonces, las alas no irían así, porque así no lo cubren. Y el 95% de los diseños lo ponen así. Pues depende de cómo sean las alas, ¿no? Y tenemos alas muy metidas así como está Sí, dibujado. no, y es que todos, mira por ejemplo la Torah y todas las lo van a colocar así puestas. Sí, por eso tenemos muy metido ese. O sea, todas las Todos los tienen así y ahí no cubre el 100% del... Nada. Nada, no es que no cubre nada. Haces un haz de luz sobre el bicho ese, Claro, pero para que lo todas cubra las tiene que estar pequeñitas. acostada. Tiene que estar, para que lo cubre, intuyo yo, tiene que estar no así, sino así las alas. Y eso ya hemos aprendido algo nuevo. Porque el 95% de los diseños los ponen así, las alas de frente. Y eso no cubre el propiciatorio. Tiene que ser así. Qué interesante que es. Sigue, mijo, otra vez. Los querubines, ¿cuántas las tienen dos? Pues según los serafines tienen 6, ¿no? 6 Sí, pares. ese Los sí querubines dice dice 2. Sí, que yo sepa, sí. Los serafines que tienen más pares es porque uno se tapa en el rostro. Pero no queda como lo que está. Dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca del arca, porque si se puede tener más de 2 alas, porque aquí no dice por ningún lado que tenga 2 alas. No, pues no dice eso. Dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. No, espera un momentico. Vuelve a leer de los querubines. 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, Sí, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sí. sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. ¿Sí? Sí. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Sí, espera un momentico, porque hay palabras claves. Despacio, como en la letra del pasuk, donde dice: allí me declararé a ti. No dice que hablaré. Ya, me lo dice. ¿Cómo? Aquí dice, es allí donde estableceré mis encuentros contigo. Me dirigiré hacia ti desde... Dame un segundo, busco la inhóspita. ¿Cómo es ese pasuk? 25, 22. Porque no, esa palabra me declararé no es lo mismo que hablar. No, lo igual es que la Reina Valera dice así: y de allí me declararé a ti y hablaré. Exacto. Y mira lo que dice la Torah. Vale, Es allí... estamos hablando aquí perdón. 25, 22. Shemot 25, Dame 22. un segundo. Listo, Gonzalo, lo más despacio posible, por favor.
Es allí donde estableceré mis encuentros contigo. Me dirigiré hacia ti desde la cubierta, en medio de los dos querubines. Te daré instrucciones respecto de los israelitas. Dice, ¿tú tienes la Reina Valera también o tienes otra? No. ¿La Reina Valera? Ok. Dice, colocarás el propiciatorio sobre el arca. Voy a leer otra Torah. El 22, Estoy leyendo el 21 en este momento. Ah, La Torah que sí sabe. Colocarás el propiciatorio sobre el arca por arriba. Cuando en el arca hayas puesto el testimonio, ese especifica el orden. Porque es que ahí dice enterizo. Dice, colocarás el propiciatorio y colocarás el testimonio. ¿Cómo lo va a colocar si está encerrado? Dice, después. ¿Sí el artículo que le falta? ¿El después? No me gusta esto. Me reuniré yo contigo, habré a hablar contigo de por sobre el propiciatorio. No. 21. Colocarás el propiciatorio sobre el arca, por arriba, cuando en el arca hayas puesto el testimonio que yo te habré de dar a ti. Paso 22. Me reuniré allí contigo y habré de hablar contigo de por sobre el propiciatorio, desde entre los dos querubín, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que habré de ordenarte a ti para los hijos de Israel. Vuelvo al paso 22. Me reuniré allí contigo y habré de hablar contigo de por sobre el propiciatorio, desde entre los dos querubín que están sobre el arca del testimonio, todo lo que habré de ordenarte a ti para los hijos de Israel. ¿Cómo dice 22 ahí? Es allí donde estableceré mis encuentros contigo. Me dirigiré hacia ti desde la cubierta, en medio de los dos querubines. Te daré instrucciones respecto de los israelitas. De nuevo que el Eterno habla del medio de los dos querubines. En medio de los dos querubines. Encima, o sea, da un lugar específico. O sea, no es que se escuchaba como un parlante, pues, como teatro en casa, por todo lado. No, era exclusivamente en donde, entre los dos querubines sobre la tapa del propiciatorio. Ahí establecía qué cosa, su encuentro. En ese punto específico. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué entre? Porque se necesita para que algo sea verdadero que hayan ¿qué? Testigos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua HaMashiach resucita? ¿Los ángeles se le presentaron? ¿Dónde le presentaron los ángeles? No. Ahí en, ¿pero en qué parte? Ahí lo dice. Uno arriba y el otro abajo. Verá. Está en Juan. Pero aquí porque habla que solamente pondrá las dos tablas y más adelante ya menciona que pondrás el maná y la vara florecida de Aarón. O sea, ya más adelante le anexan dos cosas y aquí solo hay una. Juan 20:12. Juan 22, vamos a leer. Leo, Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. ¿No les parece mucha coincidencia? Imagino que esa palabra ángeles de esta más tergiversada. No, le colocaron ángeles, pero ¿quién sabe qué ser será? Pues sí, lo primero que se me ocurre, pues, cualquier ser celestial, Malachim, Malach. Dice, uno a la cabecera El uno a la cabecera y el otro a y el los otro a los pies. pies.
¿Sí o no? Ahí vamos de despacio. ¿Mm? ¿Por qué por dentro y por fuera? Listo, entonces volvamos al vaina, que nos concierne. Vamos en que el Eterno se manifiesta sobre la tabla, sobre el propiciatorio. No se manifiesta, si no hay propiciatorio, fritos. Y si no hay malaguí testigos, no, ahí chao, no se puede. Dice, ahí tendré encuentros contigo. Y desde ahí te hablaré y desde ahí te daré instrucciones. También evitando qué cosa. ¿Qué puede estar evitando acá Baruj Hu con esto? Que cualquiera diga que habló con Dios. Correcto. O que se metió en el lugar santísimo y que escuché la voz de Dios. ¿Dónde la escuchó? Un punto específico. Sigamos, paso. Vamos a leer Shemot 26:30 al 35. Shemot 26. O sea, algo interesante. Hemos aprendido cositas, ¿sí o no? Porque no veía por ahí muy claramente. Las alas son claves. Esta cosita que casi en ningún diseño se lo hace, la cornisa. Te mira casi los diseños y que la pasan de galleta. El diseño de las alas, que esto es una sola pieza. Los querubines es una sola pieza. Sí, y no es madera de acacia la tapa. Hay unos diseños que ustedes en YouTube y dicen como una tapa de madera y como que la revisen. No, es que es una lámina de oro. Vamos a Shemot 26. Por favor. ¿Leo? Por favor. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí. Ahí dice alzarás el tabernáculo conforme ¿a quién? Al modelo, al original, como decía Shaul, el verdadero. Sí, el verdadero. Sí. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. O sea, en el velo iban unos querubines también, ¿sí o no? Pero en algunas versiones, pues digo, en algunas versiones no, Sí. lo que dicen, colocan es que leones, Sí. los dos leones parados. Y no son querubines. Sí. Con querubines. 32. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, y sus capiteles de oro sobre basas de plata. Vale. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio. Eso es algo también. O sea que cómo entraban, cómo era el orden, cómo entraban el arca al lugar santísimo, Sin tapa, padre. sin tapa. Dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio Sí. en el lugar santísimo. Después de que van los corchetes son unas cositas así, ustedes que saben como esas vainas, ¿cierto? Unos corchetes. Van sobre 4 bases a cada costado, van las cortinas y van los querubines aquí litografiados, impresos, pintados, pues ahí está. Entonces, el orden es, vuelvo a leer el orden. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. 32. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Sí. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Lo pondrás en dónde? En el lugar santísimo. O sea que usted no lo puede colocar en el lugar santo y empujarlo. ¿Sí o no? En el lugar santísimo es que usted debe colocar la tapa. Sí, la tapa. Que es una lámina de oro que no sabemos el espesor,
pero que es encima. Listo. Si no hay propiciatorio, no hay voz. ¿Sí? Acá Barujú no se puede manifestar. Ese es el que le da, ese es el corazón del arca, el propiciatorio. Sigue, Sergito. Pero ya empecé a hablar de la mesa. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero. ¿Ahora qué va a hacer en el 34? Sí, pasé al 35. Para hacer el 35 y empieza con otra cosa. Entonces le damos sigamos con Shemot 36. 36. Sí, adelante. Dice, voy a leer desde el 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Bueno, el 36 que le dije, ¿no? Creo que lo leí ahí, esa versión que está como lo enredado. Dice, el 36 dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. 36. Sí, 36. Lee el 5, por favor. ¿Ya leíste el 5? Dice, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Vale. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. No, lee del 1 al 5 porque entonces... ¿El 5? Espera ahí. Porque es que cuando tú dices que harás de frente es el altar del incienso. Sí. O sea, ¿sí me va a entender? Sí, ahí dice arriba, el altar del incienso. Léelo del altar del incienso, no importa. ¿Todo? ¿Lo leo todo? Del 1 al 5. Dice, Sí, no, es corto. dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Dónde me encontraré contigo? Dice, lo pondrás delante... Aquí está el velo, este es el lugar santo, ¿sí o no? Aquí está el velo, ¿sí o no? Aquí está el arca del incienso, ¿sí o no? Y aquí está el arca, ¿sí o no? Dice, lo colocarás... Dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Delante del velo que está junto al arca del testimonio. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Entonces está repitiendo lo mismo. Léelo ahí, por favor. Dice, coloca ante la cortina divisoria que encierra el arca del testimonio alineado frente a la cubierta que está sobre el arca del testimonio, donde yo me he de encontrar contigo en tiempos específicos. Sí, perfecto. Ya dice, todas las mañanas Aarón deberá quemar sobre el altar incienso de las especies aromáticas, lo quemará cuando limpie las luminarias. Listo. Pero hay otro misterio. Bueno, en la última partecita. Dice, coloca ante la cortina divisoria Sí. que encierra el arca del testimonio, alineado frente a la cubierta que está sobre el altar del testimonio, Alineado frente a la cubierta, frente, a la cubierta que está sobre el arca del testimonio. que está sobre el arca. Pero ese Alineado. frente, ese frente como de aquí o de acá. O sea, entonces vamos, si la posición era así o si la posición era así.
Pero la única manera de saberlo es mirando el tamaño del lugar santísimo, ¿no? Tocaría sacar cuáles son las medidas del lugar santísimo. Ah, sí. Las varas no tienen medidas, ¿no? No, Ni grosor. ni grosor, ni diámetro, nada. ¿Qué? ¿De qué, Beatriz? De como las sábanas. Las varas. Sí, porque era clave, Bueno, ¿no? lo único que las varas eran del gruesor tenía que ser un poquito más delgadita que el anillo para que Ah, pudiera. para que metieran ahí, ¿sí o no? Por eso. Mm. Pero lo que no se sabía era hasta dónde llegaba, cuál largo era y si Sí, era pasaba. para cargarle ¿Qué el tanto, hombro. qué tanto pasaba de esta pared de Sí. aquí? ¿O qué tanto pasaba de esta pared de Claro. aquí? ¿Qué sobresalía? Que ¿Qué lo que tanto sobre- sobresalía? sí. Sabemos si 1 metro, 2 metros, 3 Si metros. era para No, cargarle aquí, no sabía. era para Bueno. cargarle así. Entonces, si la posición del arca era esta o la posición del arca era la de esta. Pues de acuerdo a lo que dice que de frente, ¿no? Que este debía estar de frente. Antiguo Hebreos 9. Que esta es una pregunta también de Hebreos 9, porque hay algo interesante. Porque vamos a entender algo. De acuerdo a lo que está diciendo el Pasú, quiere decir que el arca estaba colocada así y no al contrario. Para que el altar del incienso quedara de frente, de frente, de frente. Para mí sería frente esto, ¿no? Porque Sí, el porque otro lado así puede ser de quedaría frente, así. de costado. Supongo. Hebreos 9, lo leo. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada como el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. ¿Y eso es verdad? No. ¿Pablo se equivocó? Sí. Estaba cubierto de oro. O sea, ellos eran de oro. No, porque estaba al otro lado, ¿no? El lugar santo. Todo Sí. el lugar santo. ¿Y por qué Pablo lo mete al lugar santísimo? Porque había una fiesta en la cual se movía el incensario hasta allá. Muchos de nosotros, y usted lo coloca en un foro, ¿cuándo Yeshua HaMashiach cumplió la fiesta del Yom Kippur? Dice, sí, cumplió, sí, nos conoce que y va a venir y va a venir. ¿Cómo es que él hizo la expiación una vez y para siempre? ¿En qué momento? Cuando Yo les rompió el velo, pregunto. Y dice así, ¿cierto? Dice que el lugar santo está dispuesto con el Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, sí, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba Sí. el candelabro, Sí. la mesa y los panes de la proposición. pero ahí no pone el altar del incienso. No. ¿Por qué si ahí va? O sea, ¿Sí o no? Se supone que ahí va. Y mira lo que dice Pablo, sí. tras el segundo velo, Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, sí, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. bueno, entonces, como vemos, coloca el altar de incienso al otro lado Junto con del el velo, arca. junto con el arca. ¿Eso es real? Primero que todo no van a caber. ¿Cómo? O sea, carne un trasteo ahí, pues, y meta todo ahí. ¿Sí o no? Dice que esta arca, de acuerdo a lo que Pablo dice, vamos a colocarlo pues aquí, así como tradicionalmente hemos colocado. Llegó y metió aquí el altar del incienso también. Chin, chin. ¿Y eso es verdad? No es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿qué? Sí, como se le, ¿Por qué los pone se le trasteó. O sea, Pablo colocó casi todo adentro. Colocó el candelabro, colocó hasta los sacerdotes también los metió ahí. Entonces, dice tras el velo, ¿sí o no? Lee el paso nuevamente. ¿Cómo Dice, lee? tras el segundo velo Sí. estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, Sí, el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sí, eso. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. No, pues tras de que nos vino a volver a no podemos hablar en detalle. Bueno, si un tipo judío ortodoxo que conoce o alguien conoce Brigada y quiere contradecirnos, De esas cosas se pegan. de esas cosas se pegan. ¿Cómo es que Shaul metió esto allá? ¿Nelson eso tiene que ver con Yeshua? Generalmente. Entonces, ¿cuándo Yeshua HaMashiach cumplió Yom Kippur? Cuando subió al templo, ¿no? Pero específicamente porque pues Yeshua tuvo que haber celebrado Yom Kippur. Sí. Desde que nació hasta... O sea, correcto. Si no, estamos diciendo cuándo celebró él con su sacrificio, con su día, el Yom Kippur. ¿En qué momento? ¿Cuándo queda homologado el lugar santo con el lugar santísimo? Cuando él lo, ¿Cuándo qué? lo matan. Lo crucifican, ¿no? Cuando el velo del templo se rasga. Cuando el velo del templo se rasga, ¿queda el lugar santo o el lugar santísimo? ¿Qué opinan? El lugar santo. Dice que con la muerte de Yeshua HaMashiach el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Sí o no? Porque físicamente por los corchetes era que se rasgara de abajo hacia arriba. Porque rasgar un velo hacia arriba con corchetes es tremendo. ¿O no? Entonces, cuando se rasga el velo del templo, ¿qué queda? ¿El lugar santo o el lugar santísimo? El lugar santo. Que dice que el velo es para separar el lugar santo del lugar santísimo. Si no hay velo, está unido el lugar santo con el lugar santísimo. Queda O sea, unido ya no hay el lugar santísimo. Cuando queda unido el lugar santo y el lugar santísimo, ¿qué queda? Lugar santo santísimo. ¿Sí o no? Se rasgó el velo. Eso uno me lo determinaba, el velo me determinaba dos espacios. Ya no hay velo. Pues yo digo que queda el lugar santísimo, porque nosotros ahorita podemos entrar en ese lugar, ¿no? Tenemos acceso a ese lugar santísimo, antes no teníamos. ¿Cómo se llama ahora eso? ¿Cómo? ¿Y Pues- cuándo ese velo se quita? Ese velo se quita cuando la muerte de Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Dice que el velo del templo se rasgó. ¿Sí o no? Entonces ahí quedan unidos o pegados, ¿qué cosa? Lugar santísimo. El lugar, y por lo tanto queda el altar del incienso Y y el arca quedan frente a frente. O sea que Pablo hizo la analogía ya después de la muerte de Yeshua. Haciendo alusión a qué día? Al día de la crucifixión. Del día del Yom Kippur, que es el día que se fusionaba todo el templo. Se fusionaba, todo quedaba fusionado. No estoy diciendo que se rasgara el velo del templo, no, quedaba fusionado en todo, él pasaba por todo. Era el único día que se hacía conexión con las tres áreas. ¿Sí o no? ¿Con qué más? Atrio. ¿Sí o no? Lugar santísimo. Nepes, Ruach, Nechama. Nechama. ¿Vale? Listo. Entonces, no hay lugar santo, no hay lugar santísimo. Entonces, ¿cómo se llama esto ahora? Es homologación. Esto lo hace solamente el día del Yom Kippur. Es decir, cuando Shaul está haciendo referencia a que colocó el altar del incienso frente al arca del testimonio, está hablando exclusivamente ¿cuándo? Del día del Yom Kippur. Es decir, está diciendo que eso, que lo que hizo Yeshua HaMashiach, hizo Yom Kippur. Porque alguien me preguntó a mí, por ejemplo, me dijo, pero yo cómo sé que Yeshua, listo, ahí está Ácimos, está Panes sin Levadura, que él estuvo 40 días con pruebas indubitables con los testigos, con los 120 de aposento alto, y que ascendió y que entonces cumplió la fiesta de Chabot. Pero ¿dónde cumplió el Yom Kippur? ¿Dónde él hizo la expiación para siempre? ¿Dónde él hizo de cordero? Si él estaba en el mes, por decirlo así, el mes de Nisan, ¿sí o no? Él muere, ¿en qué mes muere Yeshua? Ya vi. ¿En Nisan? ¿El mes de... ¿Sí o no? Porque por esos días se celebra Pesa, ¿vale? Entonces él muere en ese. Y si él celebró Yom Kippur, ¿cómo se... O sea, si con su muerte se produjo algo de Yom Kippur, ¿cuándo se celebró? ¿O cómo se celebró? ¿Me suelen entender?
No, eso es lo que dice. Si él murió primero, David Temporalmente está, no cabría. ¿Cómo él es el, exacto, cómo él es el Yom Kippur? si está muriendo en David para pesar. Sí, y cómo, Y no está en el mes séptimo. que tiene que ser. correcto, ¿cómo él es el Yom Kippur? ¿Cómo él cumplió? Listo, sí, yo le podría decir, ¿cómo fue él el Azazel? ¿Por qué fue el Azazel? ¿Sí o no? Ya lo hemos dicho. Había uno con culpa y otro sin culpa. Uno para Hashem, otro que se iba. Entonces hay un buen misterio. ¿Por qué Yeshua fue colocado a las afueras de la ciudad? La vaca roja. Él estaba cumpliendo de cosa, la profecía de la vaca alazana. Por eso Yeshua no murió dentro de Jerusalén, sino a las afueras de Jerusalén. Porque él estaba cumpliendo, él era la vaca. Sí, él era la vaca alazana. Bueno, ¿y él por qué era la vaca alazana? ¿Qué hacía la vaca alazana? Purificar. Que estaba contaminado por muerte. Por muerte. Y ahí hay un misterio, porque la vaca alazana le falta un eslabón. Porque el man que tiene, El man que está contaminado, se lava con las aguas, queda limpio, pero el que la toca queda impuro. Queda impuro. Y eso va quedando siempre así. queda Queda uno siempre impuro. impuro. Sí, sí, sí. El elemento que se utilizaba para hacer purificación a las personas que tenían contaminación por muerte. Por muerte. Entonces, la sacrificaban a las afueras de la ciudad y la persona que estaba contaminada con muerte hacía un lavado con esa agua y con, Sí. con esas cenizas. Con esas cenizas, las cenizas se echaban entre Entonces la él quedaba puro, pero ahí quedaba eso donde él realizaba su baño, no sé. Entonces, yo soy el man que tiene las cenizas. Yo soy un sacerdote. Yo soy el que dice el rito de la vaca. Yo quedo con esas cenizas. ¿Yo realmente quedo impuro? Sí, porque tengo contacto con esas cenizas. ¿Quién me purifica a mí? Ahí está el eslabón. ¿Sí me entienden? Hay un círculo vicioso. Yo digo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a purificar. Entonces le paso las cenizas a don Gonzalo. Entonces don Gonzalo que me limpia a mí, entonces yo quedo puro. ¿Y él cómo Pero queda? impuro. Impuro. Sí, mate vacas rojas, mate vacas rojas. Ah, sí, no, pues ahí no es círculo porque todo el mundo va a quedar contaminado, que eso es un especie de congelado, descongelado, ¿sí o no? Entonces, ese misterio se resuelve con Yeshua HaMashiach. ¿Cómo? Porque él muere a las afueras de la ciudad, que no era normal. Y cuando él estaba eso de la vaca alazana, cuando él cumplió las Azazel, ¿sí o no? El cordero para Hashem y el cordero que se iba fuera de la ciudad. ¿Cuándo fue que él cumplió las Azazel? ¿Se acuerdan? Él tenía que hacer las dos funciones. ¿Sí las cumplió? Sí. ¿Cuándo cumplió la 1, la 1? Cuando en ti no halló culpa. ¿Cómo? Cuando Pilatos dijo en ti no En ti no halló hay culpa. ¿Sí o no? Ese es un cordero. Y ese en ti no hay culpa, ¿sí o no? Y en el que tiene culpa, ¿cuándo la cumplió? cuando le pidió al pueblo que escogiera entre Barrabás y Yeshua. ¿Sí o no? Ahí están los dos. Sí, que todo tiene que, pues, sí, todo tiene que pegar, todo tiene que cuadrar. Le queda a la vaca, chan. Cuando él muere, entonces el velo del templo se rompe y queda homologado esta vaina, uno frente al otro, tal y como habla Pablo. La única forma que él hable de eso es porque ya no existía el velo, que es el día que usted podía pasar por ese armatoste, el día de Yom Kippur. Ahora vuelvo y pregunto, ¿cómo se llama esto? Mishkan o tienda. ¿Cómo se llama este espacio ahora? El libro de Hebreos. Dice que él no entró, dice que entró ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿No en dónde? Una para perfecto. ¿Y qué dice ahí abajito? Basub 6. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Está en el 9:6. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, dando la presencia divina, a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese ¿qué? En parte, en pie. O sea que este lugar era exclusivamente ¿para quién? Para el sumo sacerdote. ¿Y nosotros cómo quedamos? Nosotros que no éramos, vamos a meternos en esa figura. Yo soy un man del normal, ¿sí? Y yo miro que el sacerdote es el único que como que entra pues al lugar santísimo, pero yo solamente tengo como entrada hasta ¿dónde? Hasta por aquí.
No, ni siquiera el lugar santo, hasta el atrio. Porque el lugar santo yo no soy sacerdote, no puedo entrar. ¿Sí? Y siendo un sacerdote, el man no puede pasar al lugar santísimo. ¿Sí? Dice, pero en la segunda parte, solo es uno sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a la presencia divina a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, vuelve y se refiere al otro tabernáculo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero entró en el lugar santísimo, ¿de cuál? De aquí, de no hecho de manos humanas. Entonces, miren esto. Entonces vamos a cerrar un poquito. Dice que entró en el lugar santísimo. Ahora, si el misterio era entrar en el lugar santísimo, aquí, en la faz de la tierra, sino aquí en la tierra, pero dice que no entró en un tabernáculo hecho de manos humanas, sino uno que no es hecho de manos humanas. Entonces, ¿dónde estaba el sentido total de las cosas? ¿Aquí o allá? Allá. ¿Y por qué allá y por qué no acá? Porque él hubiera podido hacerla fácil. Se rasgó el velo del templo. Con eso nos sobra y nos basta. ¿Por qué? Aún no me dicen cómo se llama este espacio ahora. ¿Qué dice? Acercados confiadamente al trono de la gracia. O sea, ¿esto cómo quedó? Trono de la gracia. Pero espera, eso después lo mastican. Sigamos, entonces, ¿qué dice ahí? Dice, bueno, entonces, si el misterio no estaba a entrar, si lo que aquí estábamos viviendo es una réplica, ¿sí o no? Una réplica de tanto lugar santo, lugar santísimo, chan, chararán, chan, chan, y los sacerdotes, chun, 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 y Yeshua llegó y entró arriba en los cielos, en el lugar santísimo. Entonces, ¿dónde estaba la cuestión? Y fuera de eso, él hace una cosa, dice que aquí entran con sangre de machos cabríos. Allá, ¿cómo pudo haber entrado? Con su propia sangre. Con su propia sangre, dice. ¿Sí? Y el problema se resuelve. ¿Y dónde se resolvió? ¿Aquí o allá? ¿Dónde resolvió el problema? ¿Aquí o allá? Allá. Y si la solución estuvo allá es porque el problema... Es que el problema de por sí no falla. ¿De allá no viene? Correcto. Así es el mensaje, no correcto. Si hubiera pasado aquí realmente el problema, pues no hubiese necesidad de él, de entrar no allá. Necesita... Sí, porque con un bichito, un animalito, ya, listo, tome, arregle. O con su propia muerte. Digamos que con su propia muerte se rasgó el velo y problema solucionado. Pero no dice que el problema se haya solucionado aquí, sino arriba. Al entrar allá en el cielo es porque el problema se produjo allá. Porque el sacerdocio que está, además porque el sacerdocio que estamos viviendo aquí es un sacerdocio que terrenal, pronto a desaparecer. O sea que no sirve de nada ese sacerdocio. En sí él está diciendo que ese sacerdocio no sirve de nada. Bueno, pues sí, sirve, dice algunas cosas momentáneamente, pero dice pues está próximo a desaparecer y desapareció. Entonces, ¿cuál le dio paso? Al verdadero sacerdocio, que es de los cielos. ¿Cuál es el sacerdocio de los cielos? El orden de Melquisedec.
el de aquí es Levítico. Si ven que es para allá y no para acá. Sigamos. Sigamos en el 22 y pasamos al 23 en el título y terminamos ahí. Hebreos 15, capítulo 9. Sí, voy a leerlo, digo, hay muchas cosas ahí, pero no vamos a parar. Dice, ¿cuánto más la sangre de Mashiach? 14. El cual mediante la presencia eterna se ofrece a sí mismo sin mancha, a Elohim limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. De mí me pregunta, ¿al Elohim vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, no los que quisieron venir, los llamados, reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Una vez se acuerda que dije que todos esos 4 elementos intervinieron en la muerte de Yeshua, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El hisopo, ¿se acuerdan del vinagre? ¿Se acuerdan de lo que le pusieron los soldados? ¿Sí o no? La cuestión escarlata, la sangre que le salió ¿qué? Del costado, y el agua que también salió del costado. Los mismos elementos que intervinieron en el monte Sinai intervinieron en la muerte de Yeshua. ¿Qué es lo importante? Dice, ¿dónde voy? 20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos purificados según la Torá con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, arriba también hay utensilios, ¿qué creen? Sí, porque ahí lo sacó Moisés, ¿sí o no? Y dice que aquí se purificaba con la sangre de los becerros. ¿Y allá cómo se purificó? Con la sangre de Yeshua HaMashiach. Porque no entró Mashiach en el santuario hecho de manos, ¿sí? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, que es lo que decimos. Si usted pierde la salvación, pues ¿qué tiene que hacer? Volver y bajar y volver y hacer todo esto. Nunca. ¿Cómo creen que él va por una persona, por 100, por 500, por 1000 que creyeron que perdieron la salvación, volvería a hacer toda esta vuelta? Y diariamente. Y diario. Porque es por cada Es a diario, persona, sí. imagínese. No, y a diario lo mandan a la cama con eso, que se fue para el infierno. Tenaz. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿qué cosa? El pecado, la esclavitud del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ahí quita de tajante, ¿qué cosa? El infierno. El infierno. O el cielo. ¿Y qué quita? La reencarnación. La quita enseguida, de su papa. Usted muere a juicio. O sea, duerme y le espera el juicio. No viene a pagar culpas. Nada. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ojo con eso, que eso es clarísimo. El 10, 1 y dejamos ahí. Ese paso es
impresionante, el 10.1. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio o ofrenda no quisiste, más qué cosa, más preparaste cuerpo. Y ese es el texto, el pasú, que no está en el Tanaj, que lo quitaron. ¿Sí se acuerdan? Que hay que anexarlo. O sea, ese pasú no está. Ese pasaje, me preparaste cuerpo, no está en el Tanaj. Toca, aquí me dice, el 10.5, dice que me dirige al Salmo 46.8. Bueno, y en el Salmo 46.8 no existe en ninguna parte, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo Elohim para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni se sacaron de ellas, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, aquí que vengo Elohim para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer que esto último. En esta voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez. ¿Cuántas veces? Para siempre. Y dejamos ahí. ¿Quiere decir que en los cielos existía un arca? Obvio. ¿Será que todavía está? Obvio. ¿O sí? Hay un pasú de Revelaciones que habla de esa arca. Y erradamente dicen que el arca fue arrebatada al cielo. ¿Sí? En el libro, si tú miras, en concordancia, en el libro de Revelaciones dice que estaba su arca. Revelaciones 11:19 dice esto: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esa palabra templo ahí está mal traducida, porque no es el templo. ¿Cuál es? O sea, la palabra templo no es el templo de Salomón. Dice, y el templo, Revelaciones 11:19, Apocalipsis 11:19, dice, y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo de lámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, vamos a entender más concretamente que quién era el arca. Yeshua. Pero eso lo vamos viendo poco a poco, ¿vale? ¿Aprendimos algo? Sí.